creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los que quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Loki 123, a Uriel Molina y a Signos Loki. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Bleach. La saga de la otra vida por Minjelf. Capítulo 9. Academia Shinigami. ¿Debo volver a ser Shinigami?, preguntó Ichigo. Miró a Kyoraku, a los otros dos capitanes y, finalmente, a Rukia y Regi. Sus rostros le transmitían el mismo mensaje. ¿Pero qué pasa si no quiero ser Shinigami? La única razón por la que me convertí en Shinigami sustituto fue para salvar a mi familia. Ahora que mis hermanas están a salvo en el Rukongai, no veo por qué debería volver a serlo, dijo Ichigo. Kyoraku reflexionó sobre las palabras de Ichigo. Se confesó con sus compañeros capitanes antes de permitir que Byakuya respondiera. Kurosaki Ichigo, ¿sabes qué les pasa a las almas del Rukongai que poseen grandes cantidades de poder espiritual descontrolado?, preguntó Byakuya. Ichigo negó con la cabeza. Las matamos. Quienes no pueden controlar sus poderes se convierten en un peligro para la sociedad de almas. La Central 46 no puede tolerar a nadie con un poder espiritual significativo que no pertenezca al Gote y 13. A Ichigo le tomó casi un minuto comprender sus palabras. ¿Entiendes, Kurosaki Ichigo? Si sigues deambulando por el Rukongai con tus poderes espirituales sin control, nos veremos obligados a matarte, sobre todo si los usas para matar a otros ciudadanos del Rukongai. Las últimas palabras de Byakuya estaban claramente dirigidas a las hazañas de Ichigo durante su estancia en el Rukongai. Entonces, si me quedo en el Rukongai, ¿me enfrentaré a la pena de muerte por poseer Reiatsu?, preguntó Ichigo. Me temo que no es tan sencillo, dijo Ukitake. Ni tan dura como la impresión que te dio el capitán Kuchiki. Solo decimos que una persona con poderes espirituales tan grandes como los tuyos pertenece al Seireitei. Si te quedaras en el Rukongai, tu mera presencia influiría indebidamente en quienes te rodean. Las palabras de Ukitake hicieron pensar a Ichigo en el efecto que su presión espiritual tendría sobre Yuzu y Karin. Hay una salvedad más a mi afirmación anterior, dijo Kyoraku. No decimos que sea absolutamente necesario que te conviertas en Shinigami. Solo decimos que debes realizar el entrenamiento para convertirte en uno. Si completas el entrenamiento, serás admitido como miembro promedio de uno de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte Imperial. Si fallas, la única consecuencia será que tus poderes serán sellados y se te permitirá regresar al Rukongai. Por fin entiendo lo que quieres decir, Kyoraku-san, dijo Ichigo. Estás diciendo que no tengo que convertirme en Shinigami ahora mismo, solo tengo que entrenar para serlo. Eso suena mucho más aceptable. Pensé que iba a retomar mis funciones como Shinigami sustituto. Las palabras de Ichigo provocaron que Kyoraku y Ukitake se echaran a reír, al igual que Rukia y Regi. Solo Byakuya pudo contenerse, pero incluso él le vio el lado divertido. Dios mío, eres un tipo muy gracioso, Kurosaki-san, dijo Kyoraku. Lo de Shinigami sustituto lo inventamos para que pudieras seguir usando tus poderes de Shinigami, ya que pensamos que podrías sernos útil. De lo contrario, tus poderes habrían sido sellados.
De hecho, el anciano Yama iba a sellar tus poderes una vez que Aizen fuera derrotado, porque tus servicios ya no serían necesarios. Ichigo asimiló las palabras de Kyoraku. Así que en aquel entonces no era un Shinigami legítimo. Solo me usaban como herramienta para derrotar a Aizen. Que perdiera todos mis poderes espirituales debió ser una ventaja para ellos. Al comprender la gran ironía de la situación, Ichigo también se echó a reír. Ajá, por fin entiendo el chiste, Kyoraku-san, dijo. ¿Estás diciendo que esta vez por fin podré convertirme en un Shinigami de pleno derecho con todos los privilegios que merezco? Claro. Exclamó el capitán comandante. Si tienes el talento suficiente, incluso podrías llegar a ser capitán algún día. De acuerdo. Acepto tu oferta. Volveré a ser Shinigami. Solo dime qué debo hacer. Con esto, la reunión de aceptación concluyó. Byakuya, Ukitake y Renji salieron de la oficina del capitán comandante y regresaron a sus barracones. A Rukia se le permitió quedarse un rato más. Bueno, supongo que esto es una despedida temporal por ahora, Ichigo, dijo Rukia. Le dio un beso en la mejilla. Mucha suerte en tu entrenamiento. Iré a visitarte a ti y a tus hermanas en Junrinan cuando tenga tiempo. Muchas gracias, Rukia, dijo Ichigo con una sonrisa. La observó mientras salía del cuartel. Bien, Kurosaki-san, hay alguien a quien me gustaría presentarte, dijo Kyoraku. Es quien te ayudará a inscribirte en la Academia Shino. El capitán comandante abrió una puerta secreta en la pared detrás del escritorio e indicó a Ichigo que lo siguiera. Ichigo se encontró en un estudio privado lleno de estanterías. Pero su atención estaba completamente centrada en la persona sentada en un sofá en la esquina opuesta de la habitación. Su apariencia era inconfundible. Nadie en la sociedad de almas ni en el mundo real vestía como él. Urahara. Exclamó Ichigo. No podía creer lo que veía. Allí estaba, el excéntrico dueño de una tienda del mercado negro en Karakura, todavía vestido con un abrigo verde, un sombrero de ala ancha y sandalias de madera. Qué bueno verte, Kurosaki-san. Sonrió Urahara. Cuidaré de ti de ahora en adelante. Ichigo volvió a mirar a Kyoraku y vio que el capitán comandante también tenía una sonrisa pícara. ¿Me estás diciendo que Urahara es el jefe de esta academia ahora? Preguntó Ichigo. Sí. Los 46 centrales solicitaron que fuera nombrado nuevo director, dijo Kyoraku. Bueno, entonces te dejo el resto a ti, Kisuke. Dicho esto, Kyoraku salió del estudio privado. Urahara le indicó a Ichigo que lo siguiera. Vamos, Kurosaki-san, dijo Urahara. Supongo que el Sotaicho y los demás capitanes ya te habrán explicado algunas cosas, pero yo te explicaré el resto que necesitas saber. Mientras hablaba, condujo a Ichigo fuera del cuartel de la primera división hacia la base de la torre Senzaikyu. Supongo que el Sotaicho te dijo la razón por la que debes convertirte en un Shinigami de nuevo. Claro que sí. Aunque las palabras de Byakuya fueron las que más me impactaron. Supongo que, ante la disyuntiva de convertirme en Shinigami o morir, prefiero lo primero, dijo Ichigo. Urahara soltó una risita. El capitán Kuchiki es famoso por usar palabras duras, pero lo que dijo fue más o menos correcto. La sociedad de almas, y el Gotei 13 en particular, tiene muchas reglas absolutas. La regla que exige que todas las almas con poder espiritual se entrenen en la Academia Shino es una de ellas. Todos los Shinigamis del Gotei 13 han estudiado en la academia desde su fundación hace unos 2100 años. La academia también entrena al Onimitsu Kido y al cuerpo Kido, así que, dependiendo de tu progreso, podrías no ingresar al Gotei 13 al graduarte. Para entonces, Urahara e Ichigo habían llegado a la parte trasera del Senzaikyu y se dirigían al norte. Urahara-san, ¿puedo hacerte otras preguntas sobre la academia? Preguntó Ichigo. Por supuesto que puedes. Puedes preguntarme sobre todo. ¿Cuánto tiempo se espera que permanezca en la academia? El currículo estándar de la academia se imparte durante 6 años. Sin embargo, en el pasado ha habido algunos estudiantes excepcionalmente talentosos que han completado el curso completo en mucho menos tiempo. 2 en particular, Shiba Kaien e Ichimaru Yin, completaron su formación en menos de 2 años. Ambos eran considerados genios. Ya veo. Ichigo había oído poco sobre Shiba Kaien, aparte de que era el hermano fallecido de Garju Ikukaku, y exteniente de la 13 división. Pero tras haber luchado con Ichimaru en las últimas etapas de la batalla por la falsa ciudad Karakura, comprendía por qué se le consideraba un genio.
Urahara-san, ¿cuántos estudiantes hay en la academia? Veamos, reflexionó Urahara. La verdad es que no tengo ni idea de cuántos estudiantes hay en la academia en un momento dado, pero hay unos 400 estudiantes matriculados en el primer año. Los cursos superiores suelen tener menos estudiantes, ya que muchos tienden a abandonar. En cuanto al número de clases por curso, las clases de primer año suelen dividirse en 4 de 100 estudiantes cada una. ¿Y, hay algún proceso de selección que determine a qué clase me asignarán? Preguntó Ichigo. Sí. Lo verás cuando lleguemos a la entrada principal, pero después de verificar tus datos de inscripción, tendrás que pasar un breve examen de selección que determinará la corte a la que serás asignado. Cada corte se clasifica según las calificaciones obtenidas en el examen de selección, y la mayoría de los estudiantes con mejor rendimiento se asignan a la primera clase. Ajá. Parece que esta academia es bastante similar a la escuela secundaria a la que fui en el mundo real, dijo Ichigo. Supongo que podrías decir eso, sonrió Urahara. Un último consejo antes de llegar a la academia. Deberías usar un alias al inscribirte. Tu verdadera identidad es demasiado conocida. Hay muchos estudiantes en la academia cuyos padres son miembros de los escuadrones Gote y 13 contra los que luchaste durante tu asalto a la Sociedad de Almas para rescatar a Kuchiki-san. Seguramente habrán oído hablar del ryoka de pelo naranja que vestía de Shinigami. Además, probablemente haya algunos recién llegados de los distritos exteriores del Rukongai. Puede que hayan oído hablar del Ronin Fresa que derrotó a un infame señor de la guerra bandido. Ah, claro, entiendo lo que quieres decir. Pero ¿y mi pelo, Urahara-san? Aunque me llame por otro nombre, seguro que alguien me reconocería por el color de mi pelo. Tienes razón, no lo había pensado. Urahara sacó algo de su bolsillo. Aquí tienes algo que te teñirá el pelo por completo. Solo tienes que elegir el color que quieras, presionarlo contra el cuero cabelludo y tu pelo cambiará de color al instante. Ichigo miró lo que Urahara le había dado. Parecía una jeringa. Se la guardó en el bolsillo de la camisa. Tras una hora de caminata, Urahara e Ichigo finalmente llegaron a la entrada principal de la Academia Shino. Ichigo levantó la vista y contempló con asombro el edificio principal. El edificio era mayoritariamente rectangular, con una sección central y 2 alas a cada lado. Aunque las zonas laterales estaban cubiertas por tejados planos, la sección central del edificio estaba coronada por una inmensa estructura tipo pabellón, con 4 cuernos de dragón en las 4 esquinas del tejado más alto. Los terrenos de la academia estaban rodeados por un muro de piedra de 3 metros de altura que se extendía cientos de metros. En el centro del muro, justo enfrente de la sección central del edificio principal, había una gran puerta con un tejado similar a un pabellón. Mientras Ichigo seguía a Urahara por la puerta principal, vio un patio abarrotado de gente. Muchos vestían camisas blancas y pantalones rojos y azules. Muchos otros vestían ropas de nobleza. El resto vestía ropas similares a las de Ichigo. Vaya, hay tanta gente aquí, dijo Ichigo. Da la casualidad de que hoy comienza el nuevo año académico, dijo Urahara. Muchos antiguos alumnos han regresado de sus vacaciones de verano, mientras que un gran número de estudiantes se están matriculando por primera vez. Aquí es donde debo dejarlos. Tendrán que arreglárselas solos con el proceso de matriculación. Me parece bien, Urahara-san. Ichigo observó a Urahara caminar hacia la entrada principal del edificio de la academia. Quienes vestían la túnica de la academia lo vieron pasar y corrieron a saludarlo. A Ichigo le pareció divertido que Urahara ya se hubiera convertido en un director muy admirado. Bien, ¿a dónde tengo que ir para inscribirme? Se dijo Ichigo. Caminó por el patio y conversó con los demás durante unos minutos antes de oír una voz por un altavoz. Todos los estudiantes de primer año deben presentarse inmediatamente en los escritorios fuera de la entrada principal, decía. Ichigo se preguntó qué significaba entrada principal, pero al ver a un grupo de gente acercándose, decidió unirse a ellos. A lo lejos, Ichigo distinguió una larga fila de escritorios, tras los cuales se sentaban personas vestidas con túnicas grises. Supuso que debían ser profesores, o al menos los encargados de la matrícula. Ichigo estaba en la fila con los demás recién llegados. Mientras esperaba a que avanzara, pensó en el último consejo que le había dado Urahara. ¿Disfrazarme de otra persona, Admitió que probablemente era una buena idea. Sacó la jeringa de su bolsillo, seleccionó negro como color de tinta y se la clavó en la coronilla. Ichigo jadeó de dolor un instante antes de que la tinta hiciera efecto.
En un instante, sus característicos mechones naranjas desaparecieron, reemplazados por un cabello negro azabache. Bueno, ¿cómo debería llamarme? Pensó Ichigo, pensando que su apellido probablemente no era muy conocido, así que decidió conservarlo. Para su nombre falso, Ichigo recordó algo que Rukia le había dicho mientras era Shinigami sustituto. Me recuerdas a él. A quien admiraba. Si tu cabello fuera un poco más largo y negro, te verías casi idéntico. Ichigo supuso que Rukia debía de referirse a su antiguo teniente, Shiba Kaien. Kaien, no es un mal nombre para mí, pensó Ichigo. Por fin llegó el turno de Ichigo de inscribirse. Se sentó en una silla junto a una mujer de mediana edad con gafas grandes. ¿Puede decirme su nombre, por favor? Preguntó con voz chillona. Kurosaki Kaien, respondió Ichigo. Para su deleite, la mujer lo anotó rápidamente. Respondió unas 2 docenas de preguntas más, la mayoría mundanas, como su lugar de residencia, su historia familiar y cualquier conexión que pudiera tener con los miembros actuales del GOTEI 13. Ichigo las respondió de una manera que no levantó ninguna sospecha sobre su pasado. Al terminar el interrogatorio, la mujer le entregó a Ichigo una transcripción con todas las respuestas completadas y le indicó que entrara al edificio principal y se dirigiera a la izquierda. Ichigo entró al edificio principal y siguió las instrucciones. Finalmente se encontró frente a lo que parecía una gran sala de exámenes. Un profesor revisó su solicitud de inscripción, comprobó que todos los datos eran correctos y lo dejó entrar. Otro profesor lo condujo a una mesa aproximadamente en medio de lo que debían ser unos 500 asientos. Ichigo se sentó y revisó el cuadernillo del examen que tenía delante. Vaya, esto se parece mucho a los exámenes que hice en mis últimos años de universidad, pensó Ichigo. Cuando todos los nuevos alumnos entraron a la sala de exámenes, los profesores dieron la señal para un tiempo de lectura de 15 minutos. Ichigo revisó las preguntas del examen y se sorprendió al descubrir que la mayoría eran de lectoescritura y aritmética. De las preguntas que no guardaban relación con nada de lo que había estudiado en el mundo real, Ichigo creía tener una buena comprensión de la mayoría, ya que se referían a la naturaleza general de la sociedad de almas, el Seireitei y el GOTEI 13. El profesor comenzó pronto el examen y fijó un tiempo límite de 3 horas. Había más de 300 preguntas en total, pero Ichigo resolvió la mayoría con facilidad. Las preguntas de lectoescritura y aritmética fueron más fáciles que las que había encontrado en sus exámenes finales de preparatoria. Las únicas preguntas con las que Ichigo tropezó fueron las que preguntaban sobre la relación de la sociedad de almas con los otros reinos. Pensó que tales preguntas eran principalmente de naturaleza teológica y probablemente habrían dejado perplejos a la mayoría de los demás candidatos. Tras finalizar el examen, los candidatos entregaron sus trabajos y se les ordenó ir al otro extremo del edificio principal. Al llegar, Ichigo vio a un grupo de profesores en una sala. Cada uno de ellos parecía sostener esferas redondas que a Ichigo le resultaron familiares. Entonces recordó. Parecen los núcleos de Reisaku que Kukaku-san usó para lanzar la bala de cañón al Seireitei. Mientras observaba a los candidatos en la fila frente a él, comprendió de qué se trataba la prueba. Cada candidato colocó las manos sobre las esferas redondas. Un segundo después, sus cuerpos estaban rodeados de brillantes esferas de energía. Algunas eran grandes y bien definidas. Otras eran diminutas o tenían formas extrañas. Algunos de los candidatos desesperados no pudieron formar ninguna esfera. Por favor, pongan las manos sobre estas esferas y concentren todo su Rei-yoku, dijo uno de los maestros cuando Ichigo finalmente llegó al frente de la fila. Ichigo puso ambas manos sobre la esfera y recordó el truco que Ganju le había enseñado. Imaginen mis manos cayendo al vacío. Todos los profesores quedaron boquiabiertos cuando Ichigo produjo una esfera de energía de casi 3 metros de diámetro, que además se mantuvo estable durante casi 1 minuto. De todos los estudiantes a los que se les examinó el nivel de energía espiritual, ninguno logró mantener una esfera estable más de unos segundos antes de que se disipara. Ya puedes quitar las manos, Kurosaki-san, dijo la maestra mientras miraba el formulario de inscripción de Ichigo. Ichigo retiró las manos de la esfera. Estos núcleos de Reisaku drenan la energía espiritual, pensó al darse cuenta de que su Reiatsu estaba un poco más bajo que antes. Tras finalizar ambos exámenes de selección, Ichigo esperó en el patio con los demás candidatos mientras se procesaban los resultados. El proceso solo duró 1 hora, antes de que 2 profesores salieran de la entrada principal con un gran tablón de anuncios.
Tras colocarlo en el suelo, a la izquierda de la entrada, ordenaron a todos los candidatos que lo inspeccionaran, pues contenía los nombres de todos los candidatos que habían logrado ingresar a la academia, junto con sus clases asignadas. Cuando le llegó el turno a Ichigo de leer el tablón, se sorprendió al ver que había obtenido el mejor resultado de todos los candidatos. Por consiguiente, lo habían asignado a la clase acelerada especial. Ichigo anotó rápidamente su número de estudiante. Los profesores indicaron a todos los alumnos matriculados que se presentaran en la oficina de uniformes de la academia, ubicada en el segundo piso del edificio. Allí, cada alumno recibió su Shiakuso estándar. Todos los alumnos recibieron una camisa blanca de Kosoge, pero sus akamas, o pantalones, variaban según su género. Los hombres recibieron pantalones azules, las mujeres, rojos. Una vez que recibió su uniforme, Ichigo se lo puso en los vestuarios cercanos. Llevaba consigo su ropa de campesino y su espada mientras los profesores lo acompañaban fuera del edificio principal, a los dormitorios de estudiantes, en la parte trasera del campus de la academia. Al llegar a la entrada de la residencia estudiantil, Ichigo recibió su nombre y número de estudiante, que resultó ser a 1515. Tras decirlo, le dieron el número de su dormitorio y un juego de llaves. Luego, le indicaron que buscara su dormitorio, guardara todas sus pertenencias y se presentara en el salón de actos principal de la academia. Ichigo intentó seguir las instrucciones, pero le llevó un tiempo localizar su dormitorio. Tuvo que subir 3 tramos de escaleras y llegar al extremo opuesto de los dormitorios antes de encontrarlo. Al abrir la puerta y entrar, Ichigo se sintió decepcionado por el tamaño de la habitación. Había poco más que una cama en el suelo y un escritorio. Descubrió que el baño era compartido con la habitación de al lado. Dios mío, espero no tener un vecino desagradable, pensó Ichigo. Dejó su ropa de campesino y su espada junto a la cama antes de cerrar la habitación. Al regresar al edificio principal de la academia y llegar cerca del salón de actos, Ichigo recibió una pila de libros de texto, un cuaderno y un rotulador de unos profesores sentados fuera del salón. Entonces le ordenaron que tomara asiento dentro. Rápidamente encontró un asiento cerca de las últimas filas y dejó caer las cosas que le habían dado debajo del asiento. Se sentó en su asiento un rato mientras los estudiantes de primer año restantes llenaban el salón. Una vez que todos los de primer año fueron contabilizados, Ichigo observó con interés cómo Urahara, vestido con túnicas de aspecto más formal, caminaba hacia un podio al frente del salón de actos. Sin embargo, Ichigo se quedó atónito cuando vio a la persona que estaba de pie detrás del director. ¿Qué demonios? ¿Yoruichi-san? ¿Ella también está en la academia? Pensó Ichigo. Decidió reflexionar sobre ello en otro momento, porque Urahara comenzó su discurso de presentación a los estudiantes de primer año. Ichigo prestó poca atención a la mayor parte del discurso de Urahara, ya que trataba principalmente sobre asuntos que éste ya le había contado. Solo escuchó atentamente el final. Recuerden, en Shino Reijutsuin, la Academia Shinigami, tenemos una orgullosa historia que se remonta a más de 2000 años, dijo Urahara. Innumerables Shinigami hábiles del Gote y 13, oficiales del Onimitsu Kido y miembros del cuerpo Kido han pasado por estos sagrados muros. Esperamos que cada uno de ustedes continúe ese orgulloso legado. Esas últimas palabras parecieron marcar el final del discurso. Ichigo se sintió aliviado de que la ceremonia de entrada finalmente hubiera terminado. Bien, ahora comienza el verdadero trabajo, pensó Ichigo. Notas. Espero que el contenido de este capítulo aborde algunas de las preguntas que algunos revisores han planteado, como si alguno de los estudiantes de la academia reconocería a Ichigo. La mayoría de los detalles sobre la estructura y los procesos de la Academia Shinigami se tomaron de la wiki de Bleach. PD. Los lectores interesados podrán notar la importancia de la referencia 1515. Capítulo 10 Lección 1. Conozca a su niño. Ichigo se había preparado para soportar largas horas de arduo trabajo y estudio, pero los 2 primeros meses en la academia fueron posiblemente la experiencia escolar más aburrida que jamás había vivido, vivo o muerto. Esperaba comenzar con los fundamentos del combate de Shinigami de inmediato. En cambio, la mayoría de las lecciones iniciales se centraron en enseñar a los estudiantes de primer año las funciones de un Shinigami, un Onimitsu Kido o un oficial del cuerpo Kido, así como el código ético y moral que debían seguir. La otra asignatura principal del comienzo les enseñaba la extensa historia de la sociedad de almas. Ichigo encontraba ambas clases increíblemente tediosas. Las clases sobre deberes y ética de los Shinigamis abarcaban temas con los que Ichigo estaba más que familiarizado.
había vivido la vida de un Shinigami 5 años antes y, con algunas pequeñas excepciones, conocía todos los deberes que se esperaban de un Shinigami. También estaba familiarizado con el código de honor que se regía por ellos, pues sus interacciones con Rukia y su hermano Byakuya ya le habían enseñado mucho sobre cómo se esperaba que se comportaran. Las clases de historia fueron un poco más interesantes. Durante las primeras 7 semanas, aproximadamente, las lecciones abarcaron sucesos famosos ocurridos hace siglos o incluso milenios, y figuras legendarias de las que Ichigo nunca había oído hablar. Sin embargo, el interés de Ichigo por las clases aumentó cuando los profesores finalmente empezaron a cubrir la historia reciente de la Sociedad de Almas. Sentía mucha curiosidad y se sintió un poco ofendido por cómo los profesores cubrían acontecimientos tan trascendentales como la invasión Ryoka a la Sociedad de Almas y la guerra a arrancar. La forma en que los profesores enseñaron el evento anterior describió a Ichigo y sus Nakama como una banda de Ryokas siniestros que irrumpieron en el Seireitei y por primera vez en 300 años, lucharon contra capitanes y tenientes del Gotei 13 y causaron una destrucción masiva en lugares emblemáticos del Seireitei, como el Sokyoku. Si bien esta descripción era bastante precisa para el papel de Ichigo hasta el día de la ejecución de Rukia, a Ichigo le desconcertó que casi no se mencionara la conspiración posterior, con la única excepción de un breve resumen de la traición de los capitanes de las divisiones 3, 5 y 9. Las lecciones sobre la guerra a arrancar fueron incluso menos precisas de lo que Ichigo imaginó. Todo lo que los maestros enseñaron fue que los 3 capitanes traidores crearon un grupo de Oyous con poderes de Shinigami y los lideraron en una invasión a la Sociedad de Almas, y que los traidores fueron finalmente derrotados por el Gotei 13. A Ichigo le pareció inquietante que se hubiera omitido tanto de lo que realmente sucedió durante la guerra. No se mencionó cuál había sido el objetivo de toda la guerra. Ninguna mención de que el Gotei 13 había sido ayudado por los Visored o por él mismo. Y lo más inquietante de todo, no se mencionó en absoluto el Ogyoku, la Oyouificación o el destino final de Aizen. Algo parece sospechoso en todo esto, pensó Ichigo. Es imposible que estos maestros hayan omitido por descuido tantos detalles importantes. Quizás los altos mandos les han ordenado encubrir todo lo sospechoso que sucedió durante la guerra. Otro aspecto que hacía que la vida de Ichigo en la academia fuera bastante aburrida era que nadie en su clase interactuaba con él de forma significativa, aparte del saludo cotidiano y alguna que otra discusión. El propio Ichigo era en parte responsable de esto, pues solía ser reservado. A los pocos días de empezar las clases, descubrió que la mayoría de sus alumnos eran hijos o hijas de familias nobles que vivían en Seireitei. Como esperaba, casi todos menospreciaban a la gente del Rukongai. El hecho de que Ichigo les hubiera dicho que era de un distrito como Inuzuri y que supieran que había obtenido la mejor puntuación en el examen de admisión los hizo aún más hostiles hacia él. El único amigo de verdad que tenía Ichigo era el vecino de al lado. Al llegar a su dormitorio, lo recibió su vecino, un chico flacucho llamado Minazawa Kaneko. «Hola Kaien-kun, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó Kaneko. «Aburrido como siempre», respondió Ichigo. Eso es de esperarse de las clases de historia, pero me enteré por los profesores que comenzaremos las clases de Kido la próxima semana. Me alegra oír eso. Ichigo le sonrió a Kaneko antes de entrar en su habitación. Lo había conocido por primera vez al encontrarse con el chico en el baño compartido. Pronto se conectaron cuando Ichigo descubrió que Kaneko era hijo del guardia fronterizo Minazawa. Le sorprendió saber que Minazawa se había convertido en alcalde de Kabukicho, con Tanaka como su segundo. Al parecer, la ciudad se había recuperado lo suficiente como para que Minazawa enviara a su hijo a estudiar a la academia. Ichigo no se sorprendió cuando Kaneko le dijo que su sueño era ser tan fuerte como el Ronin Fresa que había derrocado al tiránico Dialgos. Tras enterarse de ello, Ichigo tomó precauciones para que Kaneko no descubriera que él era el Ronin Fresa. Como Kaneko había predicho, las clases de Kido finalmente comenzaron a principios de la tercera semana. Habiendo cubierto la mayor parte del material teórico, Ichigo se alegró de saber que, de ahora en adelante, casi todas las clases se centrarían en las 4 disciplinas del combate Shinigami: Kido, Zanjutsu, Akuda y Ou. La primera clase de Kido se impartió en el Centro de Instrucción Especial de Kido. El complejo contaba con un amplio campo de tiro en el centro, pero la clase se encontraba en una de las salas de instrucción. La instructora de Kido, una mujer regordeta de mediana edad y cabello castaño, los recibió. Muy bien, clase, hoy vamos a empezar a aprender los fundamentos de una de las disciplinas más cruciales que todo Shinigami debe conocer:
El arte del Kido, dijo el instructor con voz ligeramente chillona. La mayoría de los estudiantes se quejaron mientras el instructor divagaba un buen rato sobre descripciones sin sentido y asuntos administrativos. Ahora que hemos terminado con la explicación, comenzaremos con los pasos básicos para lanzar un hechizo Kido, dijo el instructor. Un hechizo Kido requiere que un Shinigami gaste una parte de su Reiyoku y lo transmita en forma de hechizo. Los hechizos Bakudo transmiten energía espiritual en técnicas defensivas. Los hechizos Hado la transmiten en técnicas ofensivas y destructivas. Los diversos cantos de hechizos modifican cómo se transmite esa energía, pero antes de aprender cualquier hechizo, primero debes saber cómo canalizar la energía espiritual fuera de tu cuerpo. Sensei, ¿cómo hacemos eso?, preguntó un estudiante. Te lo mostraré ahora mismo. La instructora creó una pequeña esfera roja de energía en la palma de sus manos. Recuerden el examen de Reiatsu que todos hicieron antes de inscribirse. Los núcleos de Reisaku eran dispositivos que facilitaban mucho la canalización de la energía espiritual. Lo que haremos ahora es exactamente el mismo proceso, solo que sin la ayuda de los núcleos de Reisaku. Después de que la instructora terminó de hablar, ordenó a cada uno de los estudiantes que canalizaran su energía espiritual en esferas rojas en las palmas de sus manos. Muchos estudiantes tuvieron dificultades para entender cómo hacerlo y necesitaron la ayuda de la instructora. Sin embargo, Ichigo había captado el concepto antes de que la instructora terminara de hablar. Recordó la habilidad que tenía su antigua Zanpakuto. Esto es como cuando el Getsuga Tenso se comió mi Reiatsu y lo descargó, pensó Ichigo. Recordó el proceso que había ocurrido cuando el Reiatsu se descargó e intentó replicarlo en sus manos. En su primer intento creó una bola de energía inestable que se disipó rápidamente, pero en su segundo intento formó una esfera sólida de energía de un pie de ancho en la palma de sus manos. Los otros estudiantes a su alrededor estaban atónitos de que alguien fuera capaz de canalizar una cantidad tan grande de energía espiritual. Lo hiciste perfecto, exclamó la instructora al ver la bola de energía de Ichigo. Ahora, todos, quiero que sigan el ejemplo de Kurosaki Kaien-san. El rostro de Ichigo se sonrojó al percibir las miradas envidiosas de gran parte de la clase. Rayos, si no tengo cuidado, podría descubrirme, pensó Ichigo. Intentó no llamar la atención, pero resultó ser una tarea difícil cuando casi la mitad de la clase ni siquiera logró superar el primer obstáculo de canalizar la energía espiritual. Se necesitaron al menos 2 clases para que todos los estudiantes dominaran la canalización de la energía espiritual. Ahora, clase, como ya dominan lo básico, por fin podemos empezar a aprender los hechizos Kido más básicos, dijo la instructora al comienzo de la tercera clase. El primer hechizo que la instructora hizo practicar a los alumnos fue el primer Bakudo, Sai. Antes de que se lanzaran Sai entre sí, la instructora les ordenó practicar el hechizo con maniquíes. Casi la mitad de los alumnos no pudieron lanzar el hechizo correctamente, ya que ni siquiera lograron torcer los brazos de los maniquíes. Ichigo volvió a maldecir su experiencia anterior, ya que no solo lanzó Sai sin problemas, sino que también lo hizo con la fuerza suficiente para doblar todo el cuerpo del maniquí. El resentimiento del resto de la clase se agudizó aún más cuando llegó el momento de que los estudiantes practicaran el lanzamiento de Sai entre ellos. Mientras que la mayoría de los estudiantes no lograban atar a sus compañeros, el compañero al que Ichigo lanzó el hechizo gritó de dolor, pues sus brazos y piernas estaban tan doblados hacia atrás que se dislocaron. Mierda, le puse demasiada fuerza a ese hechizo, pensó Ichigo. La instructora deshizo el hechizo del estudiante y lo envió a la enfermería. Al terminar la clase, se acercó a Ichigo para hablar con él. Tu exhibición de hoy fue bastante impresionante, Kurosaki Kaien, pero la próxima vez podrías intentar ser más indulgente con tus compañeros de clase, preguntó el instructor. Lo intentaré, sensei, respondió Ichigo. De regreso a su dormitorio, se topó con Taneko. Vi lo que hiciste hoy en clase, Kaien-san, y estuvo genial, exclamó Taneko. ¿Te enseñaron a hacer Kido antes de entrar en la academia? No, nunca me han enseñado Kido, respondió Ichigo. Aunque en parte era cierto, le mintió deliberadamente a Taneko sobre su experiencia previa en combate. Tío, entonces debes ser un Tensai. La palabra que Taneko usaba para referirse a Ichigo era sin duda la que usaban los demás compañeros a medida que avanzaban las clases de Kido. A medida que el instructor enseñaba hechizos más difíciles, Ichigo seguía siendo el mejor estudiante de la clase. Era consciente de que un grupo de estudiantes en particular pronto empezó a hacerle amenazas y gestos velados al principio y al final de cada clase.
Ichigo intentó ignorar esas burlas lo mejor que pudo, pero sabía que un día cometería un desliz y provocaría que todos en la clase lo detestaran. Ese día llegó antes de lo esperado. Después de 4 semanas de clases de Kido, los estudiantes finalmente comenzaron a aprender hechizos de Hado. El instructor hizo que cada estudiante memorizara el canto de un hechizo en particular, Hado 31 Shakao, ya que iba a ser el hechizo que practicarían en su primera sesión en el campo de tiro real. Por primera vez, Ichigo se enfrentó a algo que le resultó difícil, ya que el encantamiento de Shakao era bastante largo, y los antiguos kanji y katakana en los que estaba escrito el encantamiento a veces eran difíciles de entender. Para la mañana del examen, Ichigo aún no había memorizado correctamente el hechizo. Mientras la clase se reunía en el campo de tiro, Ichigo se encontró sentado en la tercera o cuarta fila desde atrás. Observó cómo las primeras filas de estudiantes tomaban turnos para lanzar Shakao a los objetivos circulares a unos 50 metros de distancia, con diferentes niveles de éxito. Algunos estudiantes ni siquiera pudieron terminar el encantamiento, otros terminaron sus encantamientos pero el hechizo resultante se desvaneció en sus manos. Unos pocos estudiantes talentosos pudieron disparar sus hechizos a los objetivos, pero solo 1 o 2 realmente lo lograron. Pronto llegó el momento de que la fila de Ichigo intentara disparar a los objetivos. Muy bien, creo que tengo el cántico memorizado en mi cabeza, pensó Ichigo. A la orden del instructor, Ichigo señaló su palma derecha hacia adelante y colocó su mano izquierda sobre su muñeca derecha. Ichigo comenzó el cántico. Señor. Máscara de sangre y carne, toda la creación, aleteo, tú que llevas el nombre de hombre. Infierno y caos, la barrera marina se alza, marcha hacia el sur. Canturreó Ichigo. Hado 31, Shakao. El hechizo resultante tomó a Ichigo completamente por sorpresa. Una enorme bola de energía roja salió disparada de su mano. La bola impactó de lleno en el centro del objetivo, pero en lugar de quemarlo un poco, lo atravesó por completo. Todos los estudiantes observaron con asombro cómo el Shakao de Ichigo abría un agujero de 30 centímetros en la pared detrás del objetivo y continuaba disparándose hacia adelante antes de disiparse. Dios mío. Pensó Ichigo. Había lanzado su hechizo con perfecta precisión, pero era mucho más poderoso de lo que jamás imaginó. Era dolorosamente consciente de las miradas de asombro de sus compañeros. Cuando finalmente terminó la prueba, Ichigo se vio obligado a quedarse por el instructor. Kurosaki-san, tenemos que hablar de tu demostración de hoy, dijo el instructor. Ichigo asintió en silencio. Sabía que le esperaba una reprimenda. No tengo problemas con tu ejecución del hechizo. Que yo sepa, nunca he visto a un novato lanzar Shakao con tanta precisión y potencia. Sin embargo, ahí está el problema. El hechizo era demasiado poderoso. Parece como si estuvieras concentrando toda tu energía espiritual en él. O eso, o tu energía espiritual es tan grande que no puedes controlarla. Probablemente sea esto último, Sensei, dijo Ichigo. El instructor arqueó una ceja. ¿De verdad? Bueno, entonces debemos hacer algo para controlar esa energía espiritual. Debes aprender a moderar el poder de tus hechizos, porque si ese Shakao hubiera golpeado a alguien, le habría causado heridas graves. Lo entiendo, Sensei. Pero nunca he tenido un control preciso de mi energía espiritual. Quizás pueda hacer algo al respecto, dijo la instructora. Frunció el ceño mientras pensaba qué hacer. Te voy a recomendar a la coordinadora de Kido. Seguro que ella podrá solucionar tu problema. Ichigo se preguntaba si este coordinador de Kido lo ayudaría a resolver un problema que nunca había podido solucionar, ni siquiera siendo Shinigami sustituto. Su nivel actual de Reiyatsu, aunque lejos del que tenía antes, era lo suficientemente alto como para que no viera la necesidad de minimizar su gasto de energía. El pesimismo de Ichigo se borró instantáneamente cuando se dio cuenta de quién era el coordinador Kido. Yoruichi-san. Exclamó. Efectivamente, su otra ex-mentora se recostó en un sillón reclinable en la oficina a la que había entrado. Llevaba una chaqueta y un chaleco naranjas que le resultaban familiares. Hola, Ichigo. Me preguntaba cuándo podría volver a verte en persona, dijo Yoruichi con una sonrisa. Me gusta mucho cómo te has teñido el pelo. Te hace ver mucho más sexy. El rostro de Ichigo se sonrojó al oír las palabras de Yoruichi. Yoruichi vio su rostro y rió entre dientes. Veo que sigues siendo un mojigato. Pero me estoy desviando del tema. Sé que no has venido solo a charlar. Tienes razón, Yoruichi-san, dijo Ichigo. Mi instructora de Kido me envió a verte.
Dijo que necesitaba controlar mi energía espiritual, ya que mis hechizos de Kido eran demasiado poderosos. Ya veo. Es un problema bastante difícil, reflexionó Yoruichi. Tú tampoco podías controlar tu Reiatsu cuando eras Shinigami sustituto. Recuerdo que tu Zanpakuto estaba en estado de liberación constante porque no podías sellarla. ¿Tienes alguna idea, Yoruichi-san? Aunque mi energía espiritual es mucho menor que cuando era un Shinigami sustituto, todavía no tengo un control preciso sobre ella. Quizás tenga la solución. Espera un momento. Ichigo observó a Yoruichi esconderse en un almacén cercano. Salió de la habitación con un sello que Ichigo reconoció. Era el escudo de la casa Shiouin. Cuando Yoruichi se lo mostró, Ichigo se dio cuenta de que era un sello. Muéstrame tus muñecas, Ichigo, dijo Yoruichi. Ichigo descubrió ambos brazos. Yoruichi se apresuró a estampar el símbolo en su muñeca derecha. Un segundo después, Ichigo sintió que algo le sucedía. Fue como si toda su fuerza le hubiera sido absorbida repentinamente. ¿Qué me hiciste, Yoruichi-san? Preguntó Ichigo confundido. Acabo de colocarte un Gentei Rein, o sello limitador de almas, en la muñeca, respondió Yoruichi. Es el mismo sello que se les coloca a todos los capitanes y tenientes cuando entran al mundo real para misiones de patrullaje regulares. El sello restringirá hasta el 80% de tu poder espiritual total. ¿Quieres decir que solo tengo una quinta parte de mi poder total en este momento? Así es. Es una sensación bastante extraña, ¿verdad? De ahora en adelante quiero que te acostumbres a operar con este nivel de poder espiritual. Te será mucho más fácil variar la potencia de tus hechizos de Kido. Una vez que domines el control de tu Reiatsu al 20% de su capacidad, podrás intentar practicar hechizos de Kido a máxima potencia de nuevo. Para entonces, deberías ser capaz de reconocer y controlar los diferentes niveles de tu Reiatsu. Ya entendí todo eso, Yoruichi-san, pero una vez que domine mi control de Reiatsu al 20%, ¿cómo se supone que voy a quitar el sello? Preguntó Ichigo. Estaba a punto de decírtelo, Ichigo, dijo Yoruichi con una sonrisa. Colocó los brazos en cruz. Extiende los brazos al frente así y grita Gentei Kaijo. Eso abrirá el sello temporalmente. Para volver a colocarlo, haz la misma pose y grita Gentei Rein. Ichigo intentó hacer la pose, pero enseguida se dio cuenta de que algo no encajaba. Yoruichi-san, ¿esta pose es algo que Urahara-san inventó? Buah, ¿cómo lo adivinaste? Sí, Kisuke me dio la idea del canto, rió Yoruichi. Lo sabía. Pensó Ichigo. Salió de su oficina, aún con dudas sobre la efectividad de este sello. Al regresar a su dormitorio, comenzó a practicar los hechizos Kido más básicos. Descubrió que apenas podía obtener poder de los hechizos. Parece que Yoruichi-san tenía razón, pensó Ichigo. Esto limita severamente mi capacidad de Reiatsu. Durante las siguientes clases, Ichigo tuvo dificultades para dominar los nuevos hechizos que le enseñaban, ya que no podía canalizar suficiente energía espiritual restringida para lanzarlos. Sin embargo, finalmente encontró una manera de sortear esta limitación exprimiendo hasta la última gota de su energía espiritual en el hechizo. Aunque esto le permitió lanzar hechizos con todo su potencial, terminó agotando por completo su potencial. Durante las semanas siguientes, Ichigo ajustó la cantidad de energía espiritual que necesitaba para un canto y lanzar hechizos con éxito, y descubrió el nivel mínimo absoluto de Reiatsu. Una vez que dominó ambos aspectos, decidió que era hora de poner a prueba sus habilidades al máximo. Un fin de semana, fue al óvalo deportivo de la academia y encontró un lugar escondido entre los árboles. Bueno, aquí va, pensó Ichigo mientras se preparaba para quitar el limitador. Cruzó los brazos. Gentei Kaijo. Gritó. El sello en su muñeca derecha brilló por un breve instante antes de que Ichigo sintiera una oleada de energía que lo inundaba. Sí, esa era la sensación. Tras experimentar lo que era su nivel de Reiatsu del 20%, Ichigo intentó reducir conscientemente su energía espiritual a ese nivel. Le costó un esfuerzo considerable, pero al final lo logró. Ahora viene la parte difícil, pensó Ichigo. Recuperó su máximo poder y decidió lanzar un Shakao para ver si podía controlar su poder. Apuntó a un árbol en el extremo opuesto del óvalo. Tras recitar el hechizo, Ichigo lo disparó desde sus manos. Le complació ver que la bola roja de energía resultante era mucho más pequeña y, al impactar contra el árbol, se disipó y no explotó al contacto. Ichigo volvió a mirarse las manos. Creo que por fin he logrado controlar mi energía espiritual, pensó.
Notas. Este es el primero de 2 capítulos que cubren el entrenamiento básico de Ichigo en la academia. Disculpen si el estilo no es consistente con los capítulos anteriores, ya que quería abarcar mucha información en poco tiempo. Como dato interesante, el sello limitador que Yoruichi le dio a Ichigo funciona igual que los que tenía el equipo de avanzada de Itsugaya en el arco de arrancar, excepto que este no solo es permanente sino que Ichigo puede controlar manualmente la liberación del límite a voluntad. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.